53 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Y como estamos diciendo, vamos a poner en esta mañana nuestros ojos en Jesús, como dice la carta a los Hebreos, el autor y consumador de la fe. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús, el cual también, menospreciando el oprobio, sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y lo que estamos viendo en Isaías 53 es que esa cruz supuso mucho más que los sufrimientos físicos, que no solamente fue su crucifixión, las torturas, latigazos demás que le hicieron antes de la cruz o que después lo clavaran con aquellos clavos y aquellos sufrimientos físicos que fueron enormes. Estamos viendo que hubo mucho más que eso, que no solamente es la cruz físicamente, sino que hubo mucho más que eso. Y en la carta a los Hebreos también se nos dice que nuestro Señor, por lo que padeció, fue perfeccionado y que también en los días de su carne derramó ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así que cuando decimos que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, debemos traer a nuestras mentes no solamente la muerte de cruz en sí, sino todo lo que eso conlleva, todo lo que eso supuso. Y de eso es lo que estamos hablando. Intentamos con el pasaje de Isaías 43 comprender e interiorizar los sufrimientos del Señor. Eso es lo que estamos intentando. Y también su disposición a esos sufrimientos. Y en ese desarrollo del capítulo hemos llegado ya hasta el versículo 8, Isaías 53, 8, donde hemos hablado de las dos primeras frases que lo componen. Hemos hablado de su cárcel, aunque dijimos que no estuvo nunca en una cárcel física, y dijimos que hablando como los hebreos, podíamos decir que su cárcel fue cárcel. Esa era la forma de ellos hacer el superlativo, cárcel. Su angustia fue suprema. Lo mismo dijimos del juicio, hablamos de por cárcel y por juicio. Su juicio también dijimos que fue extremo, supremo, no las farsas de juicios que le hicieron los hombres, también hemos de verla, pero no eran los más importantes, sino el juicio delante de Dios, juicio en donde llegó un momento que él dijo, Padre, la hora ha llegado, tenemos que hacer el juicio sabiendo ambos lo que les correspondía en ese juicio. Y dijimos, así como su cárcel fue cárcel, su juicio también fue juicio. Y nos dice el escritor al final de esa primera frase que fue quitado, es decir, hace ahí un paréntesis, está hablando de los sufrimientos y hace un paréntesis para hablar de su resurrección, porque quitado significa que fue sacado de allí. Y a continuación hablamos también de la frase su generación, ¿quién la contará? Dijimos que podíamos verla mirando a la propia persona del Señor, eternidad como Hijo de Dios, eternidad ahora como Dios hombre, pero que podíamos mirarla también como los hijos que tenía que llevar a la gloria, su generación, ¿quién la contará? Y dijimos que esa generación es de personas vivas. Dios es un Dios de vivos, generación de personas vivas aquí en esta tierra o ahora ya sus espíritus en el cielo, generación de personas que están viviendo en obediencia a ese que les dio vida, generación de personas vivas que no pueden volver a morir porque la vida que reciben es vida eterna, personas que están al cuidado de aquel que les dio vida y que por tanto, si somos de los suyos, no debemos vivir como personas muertas, como dice Pablo hablando de ciertas viudas en una de sus cartas que entregándose a los placeres vivían pero estaban muertas o estaban muertas aunque vivían. Y en esa generación vimos el ejemplo de Pablo y Silas, con eso terminamos el último día, cantando y orando a Dios en la cárcel. Hasta aquí hemos llegado, pero ahora en ese mismo versículo el escritor vuelve a retomar los sufrimientos de Cristo y nos lo muestra con dos frases nuevas. Dos frases, la primera de ellas nos vamos a detener más en esta mañana, la segunda diré un poco y si el Señor lo permite continuaremos con el mismo asunto en días sucesivos. Pero leemos desde el versículo 7, Isaías 53, 7, hasta el versículo 9, la estrofa esa que habla de sus sufrimientos. Dice ahí la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado.
y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, tú que conoces los corazones de todos nosotros, lo que tenemos en ellos y lo que tenemos en nuestros pensamientos, todo nuestro interior, y tú que conoces también todo lo que vamos a decirte antes de que te lo digamos, ante ti nos presentamos en esta mañana sin querer ocultarte nada, porque no podemos ocultarte nada, pidiendo tu perdón por nuestros pecados y pidiendo tu gracia para que lo que hagamos aquí en esta mañana no sea en vano. Solamente tú con tu Santo Espíritu puedes añadir bendición a tu palabra y eso es lo que pedimos antes de proclamarla. Que tú la bendigas en todos para que aquellos que decimos conocerte conozcamos más a tu Hijo y su obra por nosotros, para que aquellos que no te conocen, si es tu voluntad, tú abras sus mentes y sus corazones y para que todos, en una u otra medida, cada uno en el nivel en que estamos, podamos glorificarte cada vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nos fijamos en la segunda parte del versículo 8. Mirad que dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Al comenzar la frase con un porque, evidentemente está haciendo referencia a lo de antes, ¿no? Es como cuando decimos, el suelo está mojado porque ha llovido. Así que lo que aparece ahora, digamos, es la causa de lo que dijo anteriormente. Su generación, ¿quién la contará? Porque, ¿entendemos lo que estoy diciendo? El suelo está mojado porque ha llovido. Es decir, lo primero es porque ha llovido, la consecuencia, el suelo está mojado. Pues su generación, ¿quién la contará? Su generación es incontable porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Lo entendemos? Esto es lo que tendría que haberse dicho antes, digamos, en un lenguaje normal. Pero bueno, es como si lo hubieran dicho al revés. ¿Me entendéis? Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y por eso su generación es incontable. Esa es la idea. Ese es el enlace entre la frase anterior y esta. En la carta a los Filipenses, cuando se habla de la humillación del Señor, se dice el orden es al contrario. Recordáis que en Filipenses capítulo 2 se dice que el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. En la carta a los Filipenses aparecen sufrimientos y después la exaltación y que toda rodilla y todo nombre se postrará delante del Señor Jesucristo. Aquí es al contrario. En la frase anterior y esta, la frase anterior es la exaltación, fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Y ahora de nuevo los sufrimientos. Así que nos centramos aquí sin perder de vista que hay una unión con lo anterior, que su generación es incontable por esto que se nos va a decir ahora. Pues vayamos con cada una de las palabras. En primer lugar, cortado. ¿Qué significa esto? Todos sabemos lo que es cortar, ¿verdad? Todos hemos cortado algo en algún momento, pero todos sabemos que hay muchas formas de cortar, ¿verdad? Y muchos instrumentos para hacerlo. No es lo mismo el corte con un pequeño bisturí que puede hacer un cirujano en una pequeña herida que el corte con un serrucho en una madera. Bueno, ¿qué significa este cortado? Pues, sin hablar de los instrumentos, está claro que denota el fin de la vida natural. Fue cortado. Pero denota también que no fue cortado, no perdió la vida naturalmente, ni por una enfermedad, ni por la edad, ni por nada, sino que fue, por así decirlo, quitado de forma prematura y de forma violenta, como cuando en algunos países se condena a una persona a muerte. Es cortado de esa manera. Así que cortado de forma violenta y de manera prematura, aunque como sabemos anduvo haciendo bienes y nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. De este ser cortado habló también el profeta Daniel. Hay otros pasajes en la Escritura que habla de este mismo asunto. Acompañadme al libro del profeta Daniel, dejemos ahí Isaías, y vamos a buscar en su capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 26, Daniel 9, 26. La profecía de las 70 semanas, que tanto se ha escrito acerca de ella, Daniel 9, 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es la misma idea. Llegará un tiempo en que se quitará, se cortará la vida al Mesías, pero no por sí. Es decir, si el Señor tenía que ser hecho, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, por nosotros maldición, había de llegar un momento en que esa maldición por nuestros pecados tenía que estar sobre Él. Y a quien Dios declara maldito, porque está escrito maldito es el colgado en un madero, al que Dios declara maldito o anatema, esa es la palabra que aparece en la Escritura, pues ¿qué tenía que sucederle? Si sabemos algunas cosas que Dios declaró maldita en la Escritura, pues era una destrucción total, ¿nos acordamos? Todo lo de Jericó tenía que ser anatema. Y porque un tal Acán se quedó con algunas cosas, pues Dios le quitó la vida. El anatema tenía que ser cortado por completo. Bueno, pues eso es lo que hemos de entender aquí. Cristo no podía morir de una muerte natural, no podía morir por una enfermedad, no podía morir de otra manera, y los sufrimientos del Señor, eso de ser cortado, son una confirmación de la fe de los que somos cristianos, aunque también son una locura, una piedra de tropiezo para los que no creen. Así que cortado de forma violenta y cortado no al final de sus días. Y vuelvo a Isaías, y dice: fue cortado de la tierra de los vivientes. La primera idea que obtenemos de aquí, y es correcta, porque en la Escritura aparece esta expresión, la tierra de los vivientes, con dos significados. Digo, la primera idea que sacamos de aquí, que todo el mundo puede sacar de aquí, es que el Señor fue cortado, como acabamos de decir, cercenado, fue quitado de esta tierra, de la tierra de los vivientes. Hay pasajes en la Escritura donde se habla de este mismo asunto. Es decir, en vez de hablar de este mundo, de esta tierra, pues se dice que es la tierra de los vivientes. Acompañadme en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 38. Isaías 38, versículos 10 y 11. Isaías 38, versículos 10 y 11. Cuando Ezequías estaba enfermo, que creía que iba a morir, el rey Ezequías, nos acordamos, aquel rey en cuyo reinado vino el rey de Asiria para invadirlo y dijo barbaridades acerca de Dios. Y en una noche salió el ángel del Señor y mató, creo que eran 180.000 del ejército de los sirios. Pues Ezequías enfermó después y leemos aquí lo que dijo. Versículo 10. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dice Ezequías: dije: no veré a Yahvé en la tierra de los vivientes, y no veré más hombre con los moradores del mundo. Es decir, él estaba seguro que iba a morir y dice: ya no voy a ver a más nadie en la tierra de los vivientes, en los moradores de este mundo. Repito que este es el significado más inmediato que aparece en la Escritura. En Jeremías tenéis la cita en la hoja que se reparte, Jeremías capítulo 11, versículo 19. En más de una ocasión a Jeremías intentaron quitarle la vida y dice Jeremías: están tramando para que quitarme de la tierra de los vivientes. Así que es una forma de referirse a este mundo. Pero también aparece en la Escritura esta misma expresión mirando mucho más arriba, mirando la vida en el otro mundo. Y si me acompañáis al Salmo 52, quizás si no prestamos mucha atención nos parezca un poco forzado, pero repito, aparece la misma expresión, mirando al mundo de arriba, mirando al cielo. Y en el Salmo 52, que es un salmo que habla del malo, del impío, de lo que Dios hará con él, en el versículo 5, Salmo 52, 5, podemos leer que dice: por tanto,
Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y a continuación dice Selah. Piensa un momento aquí. Al impío dice Dios lo destruirá, pero dice lo destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Evidentemente podemos pensar que aquí se está haciendo referencia a lo que Dios hará con esta persona en esta tierra. Pero si tenemos en cuenta que dice te destruirá para siempre, también podemos entender que está haciendo referencia a lo que le suceda después de la muerte y será desarraigado de la tierra de los vivientes. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Cortado de la tierra de los vivientes, en esta tierra o en el mundo donde verdaderamente se puede decir que es una tierra de los vivientes, porque esta tierra en realidad es una tierra de los vivientes, o también, o más bien no tendríamos que llamarla una tierra de los moribundos o de los que están muriendo, porque desde que nacemos, al mismo tiempo que estamos viviendo, estamos acercándonos cada vez más a la muerte. No es una tierra de verdaderos vivientes, la tierra de los vivientes es otra. Digo que aparecen otros salmos y otras expresiones con este sentido, pero para confirmar esto, me vais a acompañar a la carta a los Hebreos, capítulo 12, donde se habla de los creyentes, y de a dónde nos hemos acercado los creyentes, que no nos hemos acercado al Sinaí, sino nos hemos acercado a otro lugar. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 22, Hebreos 12, 22, se nos dice: os habéis acercado al monte de Sión. Los creyentes, espiritualmente, no físicamente, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador. ¿Veis lo que se nos está diciendo? Los creyentes espiritualmente nos hemos acercado y ¿no es esa la verdadera tierra de los vivientes? La compañía de Dios, la Jerusalén celestial, los ángeles, la congregación de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos, los espíritus de los justos que ya están con Dios, a Jesús el mediador. Es decir, que cuando se indica que Cristo fue cortado de la tierra de los vivientes, no solamente hemos de pensar cortado de forma violenta aquí, sino por encima de eso, cortado de forma violenta en lo que tiene que ver con el mundo invisible. ¿Lo entendemos? Cristo fue cortado en un momento de su existencia del monte de Sión, de la ciudad del Dios vivo, de Jerusalén la celestial, de la compañía de muchos millares de ángeles, de la comunión con Dios, de la comunión con los espíritus de los justos hechos perfectos. Fue cortado. Y eso, repito, es muy superior a lo de ser cortado, por muy violentamente que lo fuera, de esta propia tierra. Cuando el Padre escondió de él el rostro en esas horas de tiniebla, hemos de entender que esto es lo que sucedió. ¿Me seguís? Cortado. Sus sufrimientos en extremo, si decimos que tuvo una cárcel y un juicio, también podemos decir que fue cortado por partida doble, cortado aquí, como sabemos que fue cortado, pero también cortado con respecto al mundo invisible. Y no solamente esto, sino podemos añadir algo más, porque la moneda de los sufrimientos de Cristo tiene dos caras, como toda moneda. Y si fue cortado de esto que acabamos de leer, de la comunión con Dios, de los ángeles elegidos que eran sus siervos, de todo esto que acabo de leer en Hebreos 12, eso es una cara de la moneda, ¿a dónde fue trasladado? Fue cortado, cuando cortamos una cosa la quitamos de un sitio y la ponemos en otro, ¿no? O por lo menos cae, ¿no? ¿Cuál fue la otra cara de la moneda? Y decimos, si podemos llamarla así, en las horas de tiniebla fue cortado de la ciudad del Dios vivo y estuvo en la ciudad, si podemos llamarla así, del diablo. Fue quitado de la compañía de millares de ángeles para estar en la compañía de millares de ángeles impíos.
fue cortado de los espíritus de los justos, hechos perfectos, para estar cerca de los espíritus de los injustos y de los inmundos. Por eso digo, cuando pensamos en la cruz de Cristo, hemos de tener más presentes sus sufrimientos espirituales. Y en este caso, cortado de la tierra de los vivientes, tiene dos caras que son las dos a cual más terrible. Para el Señor, la primera, cortado de la comunión con Dios y de todo lo que eso supone, y todavía, si cabe, o por lo menos igual de dura, la segunda, gustar de todo lo demás. Esta es la idea. Pero podemos abundar en esa idea o ahondar en esa idea, porque ¿quién fue el que más habló del infierno y la condenación en toda la Escritura? Y decimos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló y dijo que los malos serían apartados y echados en el horno de fuego, donde sería el lloro y el crujir de dientes. El Señor dijo que serían echados a las tinieblas de afuera. El Señor dijo que allí tendría su parte con los hipócritas y que serían castigados duramente. Y el Señor contó la historia del rico y Lázaro, si nos acordamos, donde el Lázaro vio a Abraham, el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham y el rico estaba pidiendo pues que viniera alguien y mojara su dedo en agua para refrescarle la punta de su lengua. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el Señor conocía esto, conocía lo que se le venía encima, conocía el juicio y conocía el resultado de ese juicio. Conocía lo que era ser cortado, mejor que nadie, con lo cual podemos pensar que sus sufrimientos y su angustia fueron incomprensibles para nosotros. Podemos acercarnos un poco, pero incomprensible para nosotros. Así que cortado con este doble sentido, para que nosotros no fuésemos exterminados, sino para que fuésemos nosotros, por así decirlo, en vez de cortados, trasplantados desde aquí a la otra vida y allí echados raíces en aquella Canaán celestial que verdaderamente fluye en leche y miel. El Señor cortado con este doble sentido para que nosotros seamos, dice la Escritura, árboles que siempre demos fruto aquí y sigamos dando fruto allí. Cortado y echado en el fuego de la ira de Dios para que nosotros fuéramos sacados como tizones arrebatados del incendio, nos dice la Escritura. Cortado y echado en las tinieblas de afuera para que nosotros podamos participar de la herencia de los santos en luz. Cortado y desamparado de Dios para que nosotros nunca seamos desamparados. Decía, y lo vuelvo a repetir el día anterior, que estas frases son más dignas de nuestra meditación que de nuestra explicación. Estas palabras, angustiado, afligido, cárcel, juicio, cortado, repito, son más para nuestra meditación. ¿No dijo el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, qué? Todo pámpano inútil, le tenía que suceder eso que dijo el Señor. Pero qué pámpano, y lo digo entre comillas, más inútil que el propio Señor cuando cargaba el pecado de todos nosotros. Tenía que ser cortado y echado al fuego. Y sigo andando un poco más. Y pregunto, ¿alguien puede entender plenamente esto? ¿O alguien puede pasar por una experiencia similar a esta? Os invito a que penséis. ¿Cuántas clases de personas hay en el mundo? Delante de Dios, ¿cuántas clases de personas hay en el mundo? Que yo sepa, 2, ¿no? Creyentes y no creyentes, ya no hay más. Pues pensemos, ¿algún creyente puede pasar, o ha pasado, o conocerá, o experimentará lo que experimentó el Señor?
Os pongo en los casos de, por ejemplo, Juan el Bautista, que se le cortó la cabeza. ¿No fue cortado también? Esteban, que murió apedreado, los mártires que han muerto a lo largo de la historia. ¿Algún creyente puede asemejarse en su experiencia a esto del Señor? ¿Y qué decimos? Que no en absoluto. Porque he hablado que para el Señor cortado es una moneda con dos caras, ¿verdad? Y ningún creyente nunca sufrirá la segunda cara de la moneda que he estado hablando. Nunca. Por más violentamente que su vida sea quitada en esta tierra, no dijo el Señor, no temáis a los que os quitan la vida, y ya nada más pueden hacer. Temed a aquel que una vez que os quite la vida os puede echar en el infierno. Esa segunda parte no la conocerá ningún creyente. En todo caso, podremos ir entendiendo un poco la experiencia del Señor cuando estemos delante de Dios y cuando vayamos comprendiendo cada vez más las cosas, porque la experiencia del creyente es inversa a la del Señor. ¿Lo pensamos un momento? Digo, el creyente no puede entenderlo ni puede experimentarlo porque el creyente no va a ir al infierno. Está claro, ¿verdad? Pero podemos entender un poco y decimos, un poco sí. ¿Y cómo entenderemos un poco? Pues mirando nuestra experiencia ahora y cuando estemos en el cielo. Cuando estemos allí y vayamos comprobando lo que significa la plena comunión con Dios, la bendición con Dios, la comprensión de muchas cosas que ahora nos están veladas, y si se nos permite mirar atrás y ver pues la cantera de la que fuimos arrancados o cortados, entonces entenderemos un poco más lo que sucedió con nosotros, ¿verdad? Cuando tengamos más conocimiento de la plena bendición y de dónde fuimos sacados. Pero ninguno de nosotros ha sido sacado del infierno, en todo caso íbamos algunos camino del infierno. Todos, ¿verdad? O estábamos algunos en la puerta del infierno ya. Pero ninguno hemos sido sacados del infierno para ser llevados al cielo. Así que entenderemos cada vez más la experiencia del Señor cuando estemos en su presencia y cuando sepamos lo que es plenitud de delicias a tu diestra, plenitud de gozo para siempre. Entenderemos un poco, porque hay una cara que no la vamos a experimentar ni a entender nunca. Eso en cuanto a los creyentes. Y los incrédulos. ¿Podrán entender o experimentar esto? ¿Qué decís? Y la respuesta es no, porque he dicho que los sufrimientos de Cristo tienen dos caras. Los incrédulos, cuando mueran, morirán por su propio pecado, puede que mueran en la largura de días, puede que mueran siendo cortados sus días en la plenitud de su fuerza, como aparece en muchos casos. Los hijos de Elí murieron cuando eran jóvenes. Dios dijo que la casa de Jeroboam fuera exterminada, la casa de Acab. Muchos murieron cuando eran niños. Impíos que mueren y que van a gustar la experiencia de la condenación eterna. ¿Pero de dónde arrancan? Pues no arrancan ni siquiera de una mínima comunión con Dios, porque si son incrédulos, su punto de partida no es una comunión con Dios. Parten de una situación en donde están muertos espiritualmente, viviendo en esta vida, pero muertos espiritualmente, y de ahí pasan a la condenación eterna. Así que por más dura que sea, o por más duro que sea el trago, el trance de los incrédulos, nunca será como el del Señor Jesucristo. ¿Lo entendemos? Así que ni unos ni otros podemos experimentar ni conocer lo que Él conoció. Pero digo, hay dos clases de personas. Dos clases de personas, he dicho, después de la caída de Adán y antes. Pensemos en Adán. ¿Qué podemos decir en este caso? ¿No fue expulsado también del paraíso de una plena comunión con Dios? ¿No experimentó algo parecido a lo del Señor? Y decimos en absoluto, muy lejos de lo del Señor. ¿De dónde partió Adán? ¿Cuál era su punto de partida del que fue cortado? Y decimos, del paraíso, pero ¿qué comunión tuvo Adán? ¿Tuvo una comunión eterna con el Padre? Su comunión duró muy poco, no lo sabemos, pero quizás fueran pocos días o pocas semanas. ¿Y a dónde fue expulsado Adán? Fuera del paraíso, fuera de esa presencia continua de Dios, pero ¿fue expulsado al infierno? Y decimos, no, hubo redención para él. El Señor
los vistió a los dos con pieles de animales. Entonces, ¿podemos pensar en alguien más? ¿Podemos pensar en la experiencia del mismo Satanás? Vamos a leer Isaías 14. Isaías capítulo 14. Versículo 12. Isaías 14, 12. Un pasaje que probablemente habla de Satanás, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14, 12. Cortado fuiste, la misma palabra, ¿veis? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y ahí sigue: sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás fue cortado de una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Era un ángel perfecto, pero fue un ser creado. No era el Hijo de Dios, no era una persona en la Trinidad, no podía conocer la comunión, que tampoco conoceremos nosotros nunca, la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenía comunión con Dios como ser creado con Dios. Era, hemos leído, un hijo de la mañana, pero no era el Hijo, el unigénito en el seno del Padre. De forma que aunque su comunión fuera grande con Dios en un principio, no era la del Hijo, ni mucho menos. Así que cortado de la tierra de los vivientes, cortado de la vida espiritual, cortado de su generación, cortado de los ángeles escogidos, cortado de la comunión con Dios, cortado de todo eso para pasar precisamente al extremo opuesto en las horas de tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pues el Señor fue cortado para que fuese todo lo contrario: tinieblas y nada de luz. Y digo, son cosas en las que deberíamos meditar de vez en cuando. Porque hay otra frase a continuación que nos dice por qué sucedió eso. Y vuelvo a Isaías 53, versículo 8. ¿Por qué esto? Y dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido. No está mirando el escritor al odio de los romanos, al odio de los judíos. Está diciendo que la causa es esta: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nadie tenía presente los pecados de ese pueblo, excepto él mismo y Dios, cuando fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado porque estaba en juego la rebelión o los pecados de mi pueblo. Por eso fue herido. Digo algo brevemente acerca de esta última frase. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Tenemos tres cosas en la frase, ¿no? Se habla de un pueblo propio, mi pueblo. Se habla del carácter de ese pueblo, por la rebelión de mi pueblo. Y se habla de lo que le sucedió con la palabra herido. Pero ya he dicho que herido, como otras palabras, engloba muchísimas cosas. Herido engloba cárcel, juicio, cortado, angustiado, afligido, todo eso. No es simplemente que tuvo una herida exterior por la rebelión de mi pueblo, sino que engloba todo lo demás. Pues digo brevemente, porque no me quiero detener mucho en esto, algo acerca de cada una de estas cosas. Por la rebelión de mi pueblo. ¿Quién habla ahí? Si nos fijamos, desde el comienzo del capítulo se está hablando en tercera persona. Angustiado él, afligido, como cordero fue llevado al matadero, por cárcel y por juicio fue quitado. Está hablando el profeta de Cristo en tercera persona, pero aquí ahora cambia y dice: por la rebelión de mi pueblo. ¿Verdad? ¿Está hablando el profeta de sí mismo? ¿O cómo hemos de entender eso?
Si pensamos en el profeta, ¿qué estaría diciendo Isaías? Por la rebelión de mi pueblo de los judíos, fue herido, estaría diciendo que todo el pueblo de los judíos se salvaría, que habría una redención universal para todos los judíos sin exclusión y además simplemente para ellos. Si entendemos la frase así, ¿no? Si el profeta dice, por la rebelión de mi pueblo, pues mi pueblo son estos nada más. Los egipcios, los filisteos, los demás no son mi pueblo. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, pues si fue herido por la rebelión de este pueblo mío, todo mi pueblo serán salvos. ¿Esto es cierto? Y decimos, claro que no. Eso fue el error de todos los judíos a lo largo de la historia, que pensaban que por ser el pueblo escogido de Dios en la antigüedad, podían gozar del favor de Dios siempre, hicieran lo que hicieran. Así que no podemos entender eso así. Además, el mismo profeta Isaías, desde el comienzo, está diciendo, si Dios no nos hubiera dejado un remanente como Sodoma, hubiéramos ido. Sí, el profeta, Dios le dice, anda, ve y predica a un pueblo duro de oír, que no te va a oír. Si el profeta es consciente de que en su pueblo no todos son hijos de Dios y habla en más de una ocasión, en esta profecía de Isaías, de un remanente. Y habla de que el pueblo de Dios no solamente estaría formado por un remanente de entre los judíos, Pablo lo dice en la carta a los romanos, si Dios no nos hubiera dejado ese remanente, pero también habla Isaías de las naciones que vendrían a buscar a Dios. Por tanto, ¿cómo entendemos esto? Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pues aquí hay que entender que directamente está hablando Dios mismo. Dios está diciendo, el Señor fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo de Dios. La rebelión de mi pueblo. Mi pueblo es el pueblo elegido de Dios. Eso está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ese era su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios que Dios entrega a su Hijo para que su Hijo lo rescate. Y en Juan capítulo 17 tenemos en más de una ocasión que el Señor dice, los que me diste, tuyos eran, tu pueblo, y me los diste. Yo no ruego por el mundo, ruego por ellos, por los que me diste. Por ellos yo me santifico a mí mismo. El Señor lo dice una y otra vez. Por ellos soy cortado de la tierra de los vivientes. Por ellos, por mi pueblo. ¿Qué significa mi pueblo? Significa diferenciación. Significa límites. El Señor dijo, por eso vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. No sois de mi pueblo, y como no sois, por eso no creéis, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi pueblo tampoco incluye a todas las personas que se reúnen como nosotros en una iglesia. Mi pueblo no son las personas cuyos nombres están en el registro o en los libros de una iglesia. Mi pueblo no son todos los bautizados en cualquier iglesia. Es el pueblo de Dios, que Dios conoce. Conoce Dios a los que son suyos. ¿Y sabemos qué dice a continuación? Así que hay un pueblo de Dios, que Dios conoce de forma especial, porque Dios conoce a toda la gente, ¿verdad? Dios conoce todo lo que hacemos todos, pero hay un grupo de personas preferentemente conocidas por Dios. A otros les dirá el Señor, apartaos de mí que nunca os conocí. Hacedores de maldad. Os conozco todo lo que hacéis, pero nunca os conocí. Bueno, pues digo, ese pueblo significa límite, significa diferenciación, significa no cualquier miembro de cualquier iglesia, significa también personas que no están actualmente en ninguna iglesia, implica también eso. Porque el Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esta también debo traer. Es su pueblo de todos los creyentes en todas las épocas de la historia. Lo dejamos ahí. ¿Y cómo son todos los que componen ese pueblo? Porque, ¿por qué murió? ¿Para darle un ejemplo de paciencia a ese pueblo? ¿Para darle un ejemplo de cómo hay que aguantar sufriendo sin perder la confianza en Dios? ¿Por qué murió el Señor?
y murió por la rebelión de mi pueblo. Es decir, si Dios quería tener un pueblo, el pueblo tenía que ser de gente rebelde y enemistada con Dios. Ese es el pueblo. Un pueblo que no merecía nada de Dios, excepto que Dios lo castigara, que fuera cortado para siempre de la tierra de los vivientes. Eso es lo que merecía ese pueblo, ¿verdad? Si Dios quería elegir un pueblo, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno hicieron lo malo, todos son inútiles. Luego, ¿cómo es que Dios escoge un pueblo así? Si Dios quería glorificarse, tenía que ser así, porque no había otra clase de pueblo. Pero ese pueblo se le ofrece voluntariamente en el día de su poder, en la hermosura de la santidad. Ese pueblo, si es su pueblo, cuando es llamado, deja de ser rebelde para servir y alabar y adorar a ese Dios. La Biblia está llena de imágenes de cómo es el pueblo antes, cómo era antes y cómo era después. Pero está claro que no había nada en ese pueblo que hiciera que Dios se fijara en él, excepto que los nombres estaban incluidos en el pacto de redención. Y en tercer lugar, la palabra herido, ya he dicho que incluye todas las demás. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, fue cortado, estuvo en la cárcel, pasó por el juicio. Ese fue el precio del rescate, fue herido. Estas palabras, mi pueblo, también son dignas de que meditemos en ellas. Rebelión de mi pueblo, también debemos meditar en ella. Y herido con todo lo que supone, también debemos meditar en ella. Y concluyo entonces. Acompañadme al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, se dice que, entre otras cosas, las características de ese pueblo, dice Apocalipsis 14, 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que forman parte de su pueblo, y eso es lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros, si formamos parte de ese pueblo que era rebelde, si entendemos lo que significa que el Señor fue cortado de la tierra de los vivientes por nosotros, se nos dice una y otra vez que los que se dan cuenta de eso son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Son los que se esfuerzan por ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Son los que no quieren seguir en su rebeldía, porque ¿cómo va una persona, alguien del pueblo de Dios, seguir en su rebeldía cuando ha entendido medianamente, hasta donde podemos entender, lo que significa ser cortado de la tierra de los vivientes? He dicho antes, conoce el Señor a los que son suyos, y no sé si lo he dicho, no me acuerdo, he preguntado qué es lo que sigue. ¿Lo hemos dicho? No recuerdo, pero lo vuelvo a decir. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa hay instrumentos útiles, unos son para unos usos y otros son para otros. No es que la elección de nadie de ese pueblo dependa de la santidad, lo hemos dicho muchas veces, pero la santidad muestra que formamos parte de ese pueblo. Esa es nuestra seguridad. Y si tenéis abierto Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo del 12 en adelante, podemos leer acerca del juicio final que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos juzgados según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Entendemos esta última frase? ¿La hemos pensado alguna vez con respecto al Señor Jesucristo? ¿Fue cortado de la tierra de los vivientes? ¿Hemos pensado qué pasará con nosotros cuando esto suceda? Pues Dios nos ayude a comprender cada vez más estas palabras, todas estas cosas. Cárcel, juicio, cortado, tienen el mismo significado de las palabras del Señor en la última cena. Esta es la sangre del nuevo pacto que por mucho será derramada, es lo mismo. En ese derramamiento de la sangre está incluido todo lo que hemos venido diciendo. Así que Dios nos ayude a comprender cada vez más estas palabras y Dios, si tiene a bien, derrame su gracia y se cumpla en todos nosotros lo que se decía de la predicación de Juan el Bautista. Lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Se profetizó de él que haría volver los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y digo, Dios derrame su gracia sobre la palabra que hemos acabado de proclamar para que haga volver los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Podemos pedirle esto luego en nuestras oraciones para la gloria suya. Que así sea, hermano.